Nosotros hemos elegido esta manera de mirar, esta mirada sociológica a través del cine, lo hemos hecho vertebrando a través de los movimientos sociales. Están programadas 7 actividades, 7 proyecciones, 4 aquí en el Gijón Sur, que serán 4 películas, y con posterioridad nos trasladaremos al Centro de Cultura Antiguo Instituto, en donde veremos 3 documentales, todos ellos en torno a los movimientos sociales. Movimientos con tradición en Asturias, como el movimiento obrero, el movimiento feminista, ¿no?, que tienen, bueno, en una región como la nuestra, con un tejido asociativo importante, tienen una tradición, una larga trayectoria ya histórica, pero también vamos a ver algunos otros movimientos de más reciente cuño, podemos decir, como el movimiento 15M, el movimiento antidesahucios o también el movimiento de las personas, bueno, en solidaridad con las personas refugiadas. En torno a ellos girarán todo este ciclo de cine y queremos dar voz a las personas que están trabajando en pro de estos movimientos. Agradecemos así de antemano su presencia a las personas que nos van a acompañar en sucesivos días en este ciclo de cine. Personas que van a participar representando de una manera completamente altruista a estas organizaciones, organizaciones sindicales, asociaciones feministas de Asturias, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, la Red de Familias Asturianas de Acogida, la Red Vergüenza, el Movimiento 15M, las Marchas por la Dignidad, la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, FUEM o Ecologistas en Acción. A todos ellos agradezco ya de antemano, aunque bueno, mostraremos nuestro agradecimiento en las siguientes sesiones también. Y por supuesto a las organizaciones participantes, patrocinadoras, perdón. El Gijón Convention Bureau, bueno, a través de Diverti y del Festival Internacional de Cine, coorganizador del ciclo. La Universidad de Oviedo, a través del Departamento de Sociología y del Vicerrectorado de Extensión. Y a las colaboradoras, Federación Española de Sociología, Colegio de Politólogos y Sociólogos, Gijón Educación y Gijón Cultura Ciudadana, sin las cuales, bueno, pues este ciclo de cine no hubiera sido posible. No vamos a hacer una presentación muy extensa, creo que todas las personas que me acompañan hoy aquí son realmente, bueno, ciertamente muy conocidas por todo el mundo. Realmente uno se siente aquí abrumado ante la presencia de estas personas. Tenemos a mi izquierda, tengo a Carlos Monasterio Escudero, licenciado en Economía por la Universidad del País Vasco, doctor en Economía por la Universidad de Oviedo y desde 1990 catedrático de Hacienda Pública en el Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo. Está especializado en temas de federalismo fiscal, es miembro del grupo de expertos que elaboró por encargo del Consejo de Política Fiscal y Financiera Libro Blanco sobre la financiación autonómica, profesor visitante en diversas universidades, miembro del Consejo de Dirección de diversas revistas en Economía Aplicada y Hacienda y consultor del Banco Latinoamericano de Desarrollo, presidente de la Comisión del Control de Caja de Ahorros de Asturias y director del Área de Control Global de Riesgo y Regulación de Liberbank en algún momento en los últimos años. José María García Blanco, que vendrá ahora porque bueno, ha sufrido un pequeño problema con el vehículo, ha tenido que moverlo de sitio, vendrá ahora. Es catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo, en la que está desde 1980 como profesor. Especializado en teoría sociológica, actualmente enseña sociología en los grados de Relaciones Laborales, Comercio Internacional, Marketing y Trabajo Social. Y sus 2 últimas publicaciones son sendos artículos sobre la crisis financiera, publicado en REIS en 2015, y sobre exclusión social en las sociedades modernas, en RIS, este mismo año 2016. También acaba de editar, prologar y traducir en la colección Clásicos Contemporáneos del CIS el libro Distinciones Directrices, la estructura social de la modernidad del sociólogo alemán Niklas Luhmann. Y finalmente, más a mi izquierda todavía, María Ángeles Durán, a la que hay que agradecer especialmente su presencia aquí, bueno, porque ha venido desde Madrid en una semana muy complicada para ella. Mañana tiene que estar en un foro en Madrid a primera hora de la mañana, va a viajar toda la noche. La hemos tenido hoy también en el Departamento de Sociología en un seminario, así que bueno, le agradecemos especialmente su presencia aquí entre nosotros. Bueno, es licenciada en Ciencias Políticas y Economía, obtuvo el doctorado cum laude de Estudios Especialización en el Instituto Social Research University of Michigan, ha realizado estancias de investigación en varias universidades extranjeras, impartido conferencias, participado en investigaciones y actividades académicas.
en más de 200 instituciones internacionales en el ámbito mediterráneo, anglosajón y de América Latina. Fue, además, y es una pionera, la mujer que obtuvo en España una cátedra de Sociología, directora del Departamento de Análisis Socioeconómico en el CSIC, fundadora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesora de investigación ad honorem en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Ciencias Sociales y Humanas. Autora de una extensa obra, sus aportaciones intelectuales han merecido numerosos galardones: Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas, Medalla de Oro del Trabajo, Premio Fernández de los Ríos de Urbanismo, Premio Protagonista, Medios de Comunicación, Premios Mensajeros de la Paz, Medalla de Oro Extremadura, Premio Cultura para la Salud. Doctora honoris causa por varias universidades, colabora de modo habitual con organizaciones internacionales. Y su libro autobiográfico, Diario de Batalla, de 2013, fue distinguido por la Fundación para la Educación Pública y Formación Oncológica Continuada por considerarlo una valiosa contribución a la comprensión de las consecuencias sociales y personales del cáncer. También ha desarrollado una intensa labor editorial, promoviendo publicaciones y formando parte de numerosos comités editoriales. Entre otros, ha formado parte de comités directivos en numerosas instituciones universitarias o culturales. Y en la última década ha intensificado su presencia en América Latina, participando en seminarios e impartiendo cursos. Bien, todo esto resumiendo mucho el currículum de los tres invitados, que realmente es muy extenso y bueno, pues las limitaciones de tiempo nos han hecho ir así de aprisa. Quería iniciar simplemente una primera ronda de intervenciones en las que quiero preguntar, agradecerles a todos su presencia nuevamente y preguntarles bueno, pues cuál es la impresión que tienen de esta película, qué les sugiere, qué destacarían de ella. Y bueno, una breve ronda, por favor, para entrar después un poco más en detalle sobre las grandes transformaciones. Gracias. Yo, sinceramente, de cara a lo que tenía planteado o lo que tenía pensado, la película, siendo sincero, como procuro ser siempre, me ha aportado más bien poco. Vamos a ser realistas. Yo la interpreto como una metáfora, digamos así, de los males que llevaron a Europa justamente a la Segunda Guerra Mundial, que son males arraigados tanto en el plano de las estructuras económicas y sociales como en el ámbito de la cultura, particularmente de la cultura alemana, y cómo, de alguna manera, la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial no mata o con ella no mueren los fantasmas que originaron ese monstruo que llevó a Europa a una de las situaciones, quizá la situación más terrible en la edad contemporánea, incluso más todavía que la Gran Guerra, y que solo admite parangón con situaciones vividas en el tránsito de la Edad Media a la modernidad. Y desde ese punto de vista es lo que básicamente quería, o pienso que es destacable de la película, más allá de sus valores cinematográficos, en los cuales no me siento autorizado a entrar. Y por mi parte, al respecto de la película, no quería decir nada más. Intentaré después enlazar alguna de las consideraciones que he hecho ahora con la siguiente intervención, donde intentaré entrar más en la materia que yo pretendía destacar, dado el título de, digamos así, del Cineforum de hoy. Bueno, yo también quería dar las gracias a la Universidad de Oviedo y a los organizadores de este ciclo, y no sé si por su parte ha sido una confianza excesiva en mí que sea capaz de comentar como se merece esta película. No la había visto. Cuando me invitaron, pues entré en Film Affinity para ver todas las críticas disponibles allí sobre la película, y de allí a otras críticas más sobre la película. O sea que ya traía una idea preconcebida, sobre todo de lo que dice la crítica. Entonces, la crítica, por una parte, me lleva a algunos actores extraordinarios, especialmente la protagonista, y por otra parte, dado que los que escriben críticas de películas suelen ser muy cinéfilos, pues me encontré con que más o menos, pues vamos a suponer, si he leído 10 críticas, en 4 dicen que es insoportable y en 6 dicen que es maravillosa. Y los insoportables, no, los que dicen que es insoportable dicen que, sin embargo, tiene valores que también son extraordinarios y los tiene el director.
así como espectadora de a pie, tengo que decir, por una parte, que ahora les estoy hablando con lo que queda de mí, porque he estado con el corazón en un puño, el hígado apretado, el estómago metido así, y por otra parte, evidentemente, la longitud está hecha para personas más jóvenes que no necesitan salir al baño en mitad de la porque es muy larga, ¿no? Todo el rato me ha parecido que estaba viendo algo para mí déjà vu, que es Kafka. Yo he pensado que me estaba convirtiendo en un escarabajo y que el tren es un escarabajo y que todos, de alguna manera, somos escarabajos. Ahora, ¿refleja Europa? Pues para mí no. Y además me he sentido profundamente extraña. No sé si son los 25 años, si es una cuestión de que aquí no nieva, de que aquí tenemos luz tantísimas horas al día. Entonces es una película en que para mí es reiterativo, que nieva, o sea, frío, y oscuridad. Pero después los personajes me resultan lejanos. Para empezar, sé que es maravillosa la actriz, que tiene infinidad de premios. Cuando llega a la escena y el tipo se enamora a las primeras de ella, yo digo, ¿cómo podrá enamorarse una mujer tan feísima? O sea, no, me resulta sumamente extraño. Y digo, pues los códigos de belleza realmente son distintos, porque a mí me resulta un amor a primera vista y diciendo, es guapísima Kate. Dios, pues qué distintas eran los cánones en un momento y otro. Yo no lo comprendería. Ahora, todas las metáforas, y yo estoy de acuerdo, es una película en que enlaza una metáfora detrás de otra, la mitad no las he entendido, algunas sí me han parecido brillantes, con la mitad por lo menos de los papeles no entiendo qué significan. Por ejemplo, para mí sería muy interesante entender el significado del cura, pues no consigo entenderlo, no sé de qué lado está, si es que está de algún lado, no sé lo que quiere decir el director con la presencia del cura allá, ni las discusiones iniciales sobre las religiones, te condenarás porque eres tibio, hagas lo que hagas, pero te perdonaré si eres de los que se equivocan, pero si estás en medio no te entenderé. Se me hace muy extraña, muy extraña. Y sin embargo yo no creo que sea sobre Europa, porque yo creo que ahora mismo en Siria o cuando acabó la Guerra Civil Española, los conflictos básicos que son poder, transición a otro poder distinto, ocupación por un poder nuevo, colaboracionismo y ajuste de cuentas, donde no están muy claros los perfiles, no se sabe muy bien, y yo en cualquier caso voy a vengarme, te mato, no te mato, colaboras, no colaboras, utilizo a los niños. Pienso que eso no tiene mucho que ver con Europa. En eso disiento de lo que ha dicho José María. Yo creo que ahora mismo podíamos rodar esta película en Siria y nos íbamos a poder hacer una cosa realmente muy parecida. En Siria, o podíamos haberlo hecho hace no mucho tiempo en Irak. En fin, creo que son temas mucho más generales y que el hecho de que sea en Alemania no le da una categoría especial de representación de lo que es la situación europea en aquel momento. Y en cuanto a la Europa de hoy, espero que me lo preguntéis, porque yo creo que hay elementos muy distintos de lo que esta película claustrofóbica presenta como algo que pudiera ser casi esencial a lo que fue el final de una guerra en Europa. He de decir que yo, por mi parte, he visto la película y durante ese tiempo he pensado que, para que nos sea útil viendo al futuro desde Europa y desde ahora, veía un contraste entre lo siguiente. Me parece que en esa época, es decir, hace 70 años, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, a fines del año 1945, que dentro de Europa, y supongo que la mayoría de las personas que vivieron una posguerra tan terrible sentirían eso, había un gran sentimiento de querer ir hacia adelante, superar esos rencores entre países, acabar, o superar al menos uno de los totalitarismos, el nazi, porque quedaba el totalitarismo estalinista todavía en pie, que hubiera unión entre los pueblos europeos, que se avanzara, que hubiera progreso. En la película todo lo que se ve desde el tren son ruinas. Yo creo que entonces, mirando al futuro desde aquella Europa, yo creo que plantea el problema de que casi siempre tiene una persona, un grupo humano, sea Europa, España o cualquier otro grupo, de que para alcanzar un futuro que sea para nosotros un futuro de ilusión y de felicidad, un futuro de progreso, hace falta tener ideas claras y compartidas y tener medios o recursos para llevarlos a cabo. En aquella Europa, después vino el Plan Marshall, hubo una larga historia de éxito económico hasta bien entrados los años 70. Yo creo que había
seguramente más ideas compartidas de hacia dónde se quería ir que medios. El Plan Marshall y la ayuda lo resolvieron. Mirando hacia el futuro y desde ahora, a mí una paradoja que se me ocurrió fue que me da la sensación de que ahora, bueno, en nuestra Europa, claro, porque hablamos de Europa como un reduccionismo, pero en nuestra Europa yo tengo la sensación de que ahora tenemos resuelto básicamente el problema de los medios y que lo que nos queda es un vacío sobre qué queremos ser o a dónde queremos ir. Por supuesto, cuando hay tantos pueblos, tantas personas, tantas sensibilidades es difícil, pero tampoco me parece que tengamos una manera de poner esas sensibilidades o esas ideas en común y acertar con el camino. De hecho, al final he anotado la frase de ese examen absurdo que le hacen para ser revisor cuando están pasando cosas muy importantes y el protagonista estalla y dice: tienen que perdonarme, pero necesito pensar. Yo creo que es una buena frase para empezar a discutir ahora el futuro de Europa. Es decir, tienen que perdonarnos, pero necesitaríamos pensar hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, y con esto acabo, a mí me llamó mucho la atención y la leí un par de veces, pues me pareció una entrevista llena de una sinceridad que políticamente es muy difícil ver en Europa. Creo que es el número de marzo de Atlantic Review, hace una entrevista al presidente Obama, que opina de muchas cosas y con una sinceridad que a mí me extrañó. Por ejemplo, le dicen: ¿qué opina de Putin? Dice: es un señor correcto con el cual yo he tenido buenas relaciones y tengo muy claro que para la seguridad de Estados Unidos, Ucrania no es un tema esencial. Ese es un tema ruso, o si quieren los europeos, que piensen sobre él. Dice: algunos de nuestros aliados, por ejemplo Pakistán o Arabia Saudí, no son aliados fiables. Estamos ahora con ellos. También dice que le interesa cada vez más Asia y el Pacífico y Europa menos, y que ve en Europa una contradicción perpetua que a él le molesta entre cuando pasa algo y quiere que intervengamos, él dice nosotros los norteamericanos, y después con gran sensibilidad censuran todo lo que hacemos. Dice: bueno, pues que hagan algo ellos. A mí me gustaría que algún líder europeo opinara con la sinceridad o con esa claridad de ideas del presidente Obama. Uno puede compartirlo o no, pero yo creo, y mirando al futuro, no a esos años negros de los años 40 y demás, que en este momento igual tenemos el problema contrario. Desde luego, yo creo que cuando uno viaja, ve desde el resto del mundo que nosotros vivimos, una especie de balneario. Cuando decimos tenemos problemas, hombre, nuestros problemas en realidad son pequeñas molestias, ¿no? Quiero decir que cuando nos levantamos todos, pues la luz funciona, el agua caliente sale, los transportes públicos pasan, los colegios están abiertos, los hospitales reciben a la gente. Es decir, bueno, tenemos muchos inconvenientes, pero cuando uno ve otras realidades, lo relativiza. Yo creo que nuestra gran obligación o nuestra gran tarea, yo al menos lo pienso como ciudadano y creo que políticamente sería una tarea útil, es, ahora que tenemos recursos, esta Europa que es muy distinta de hace 70 años, es decir, ¿por qué no nos paramos a pensar hacia dónde queremos ir? Si es que realmente queremos ir y poner este tema en común, ¿no? Y para acabar, por ejemplo, a mí una cosa que me pasma y me apena un poco, si uno mira toda la prensa española estos últimos días, fútbol y historias de estas aparte, es que hablemos tanto de nimiedades y del Brexit o de otros grandes temas de la Unión Europea, prácticamente no se habla en ninguna parte. Bueno, espero con esto, aunque de manera desordenada, dejar algún argumento si a ustedes les apetece para el debate y nada más. Gracias. Lo que me gustaría ahora es, bueno, justamente como estamos diciendo, estamos hablando de una realidad de hace 70 años, estamos situados en ese momento de justo la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde se producen estas grandes transformaciones. Me gustaría que inicialmente cada uno de los invitados en aquel campo que es de su especialidad, pues José María desde lo social, también de lo tecnológico, María Ángeles desde la parte de lo que toca al feminismo, el movimiento feminista, y Carlos desde la parte de la economía, nos dijeran cuáles son esas grandes transformaciones. Carlos ha dicho, con mucho criterio, que quizás tengamos que pensar a dónde queremos ir. Bueno, antes de pensar a dónde queremos ir, me gustaría que pensáramos a dónde hemos llegado, cuáles han sido esas grandes transformaciones que se han producido desde la época que nos relata la película.
Bien, yo particularmente creo que donde nos sitúa desde un punto de vista histórico o temporal la película es justamente en el escenario de la destrucción de Europa después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, y nos pone en el escenario en el cual esa situación de devastación de prácticamente todo el continente europeo, porque los que no participamos en la Segunda Guerra Mundial, gran parte de nosotros, por ejemplo España, estábamos en la misma situación por nuestra propia guerra civil anterior, es el papel, en primer lugar, decisivo al que ha hecho mención Carlos Monasterio de Estados Unidos en la reconstrucción de esa Europa a través del Plan Marshall. Pero es que además yo creo que es muy importante no solo, digamos, la ayuda norteamericana para la reconstrucción de Europa, sino que justamente en ese mismo momento, pensemos que en el año 49 se funda la OTAN, es el momento inmediatamente posterior a la a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente sin solución de continuidad, la aparición de dos grandes bloques que fracturan Europa. Pero curiosamente esa fractura de Europa entre dos grandes bloques con una gran potencia militar hegemónica en el lado occidental y otra en el oriental, como es la Unión Soviética, con las armas atómicas en su poder, justamente ese equilibrio del miedo o del terror ha proporcionado a Europa durante varias décadas la época de mayor estabilidad política y la época más larga de paz que ha vivido el continente europeo. Justamente esa división en bloques yo creo que en buena medida explica también algunas de las cosas que ocurrieron posteriormente y a las cuales solo voy a dar dos o tres pinceladas para situarnos en el escenario actual. La primera es la década de los años 50, que es la época en la que justamente sobre la base de la reconstrucción con el apoyo americano se empieza a construir en Europa todo un dispositivo de instituciones sociales y económicas que dan origen a eso que vaga y difusamente, pero que yo creo que tiene algunos elementos certeros, se denomina el modelo social europeo, ¿no? Es decir, la construcción de unas instituciones en las que se intenta la integración de amplias capas de la población que anteriormente a la Segunda Guerra Mundial estaban en situaciones, digamos así, francamente malas desde el punto de vista de sus condiciones de vida. Yo creo que este es un elemento absolutamente fundamental, es decir, el pacto social por el bienestar que en los años 50 origina el llamado modelo social europeo, que no se puede entender sin la existencia del bloque soviético y el fantasma comunista. Yo creo que estos son dos cosas absolutamente unidas y en las cuales se añade una tercera pieza en los años 50, que es la creación de la Comunidad Económica Europea, que de alguna forma intenta sellar un espacio de unidad económica, pero que a la vez es un espacio que en la medida en que genera unidad económica intenta alejar los fantasmas de las pasadas y recientes confrontaciones entre las grandes potencias políticas y económicas europeas. Todo este periodo que abre una época de crecimiento, de bienestar, de fundación de nuevas instituciones, de unificación o de integración europea, yo creo que tiene otro momento posterior que es final de la década de los años 60, y particularmente lo que podríamos llamar muy genéricamente la Revolución Cultural del 68, que origina una transformación de valores y de la cultura muy importante a nivel europeo y también en Estados Unidos. No nos olvidemos que los movimientos de protesta están muy vinculados o se extienden a lo largo de todo el mundo occidental, y en Estados Unidos con un mayor protagonismo del problema de la intervención de Estados Unidos en el mundo y su papel de gendarme mundial con la guerra de Vietnam, pero justamente también en el año, a finales de la década de los 60, se atisban ya los primeros serios elementos de crisis del bloque soviético y del modelo socioeconómico y político construido allí, que ya tuvo en los años 50 digamos así, un primer aldabonazo con los sucesos de Hungría, pero a finales de los 60, con la invasión soviética de Checoslovaquia, creo que sella definitivamente el fin de la esperanza de un nuevo modelo de orden social alternativo a lo que convencionalmente llamamos el capitalismo.
Y finalmente, para ya terminar de manera inmediata, yo creo que las segundas, o la tercera, la cuarta en realidad gran oleada, está relacionada básicamente con dos cosas, de transformaciones o grandes transformaciones en Europa. En primer lugar, la llegada a Europa desde Occidente de las ideas neoliberales de la mano de Margaret Thatcher, que intenta trasladar a Europa y en concreto al Reino Unido los planteamientos neoliberales que acababan de triunfar en Estados Unidos de la mano de Reagan. Un segundo aspecto que en esta época o que en esta cuarta oleada a mí me parece extraordinariamente relevante es el cambio de los modelos productivos, el fin de digamos así, del modelo de producción a gran escala, estandarizado, la aparición de modelos flexibles de producción, que están, desde mi punto de vista, muy íntimamente unidos también, no solo al desarrollo tecnológico, sino muy vinculados también a ese fenómeno que empieza a atisbarse en los años 80 de una manera clara que llamamos hoy en día globalización. Todo esto, de alguna manera, estos fenómenos que empiezan a aparecer en los años, fundamentalmente en los finales de los 70 y 80, empiezan a generar, desde mi punto de vista, las bases para lo que hoy es lo que yo querría llamar la crisis del modelo social europeo, que creo que es algo bastante patente. Una crisis que en gran medida está condicionada, desde mi punto de vista, no solo por fenómenos globales y por fuerzas y corrientes de fondo de transformación, sino por el nuevo protagonismo que ha vuelto a adquirir Alemania en el panorama europeo después de la unificación alemana unida al fin del bloque soviético. Yo creo que algunos de los aspectos que en la película hemos visto hoy en día siguen estando muy vigentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay cosas que no se entienden muy bien de cómo Europa, y en concreto la Unión Europea, está abordando las consecuencias de la crisis financiera y la pavorosa crisis económica que ha generado como consecuencia de ella, con una mentalidad o con unas formas de ver y de hacer que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que se han podido ver en la película. Es decir, cuando yo estaba viendo el examen al revisor, estaba pensando en algunos momentos, coño, los alemanes siguen teniendo una mentalidad de revisores de tren, es decir, lo mismo utilizan los trenes para transportar judíos a las cámaras de gas que los utilizan para ponerlos al servicio de la reconstrucción de Alemania bajo la inspiración de los americanos, que lo de la desnazificación se lo toman con una cierta distancia porque lo más importante es asegurar que Europa no cae en manos del comunismo. Bien, yo creo que hoy en día todas esas circunstancias nos han llevado a tres cosas con las que ya termino. Primero, Europa ahora mismo es una gran incógnita. ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de la Unión Europea? Por otro lado, la reemergencia después de la disolución del bloque soviético de Rusia como gran potencia militar y, sobre todo, energética, ese es su gran, digamos, activo en el panorama mundial y particularmente en relación a Europa. La dialéctica Rusia-Unión Europea, en la cual Estados Unidos, como ha indicado Carlos Monasterio, ya se desentiende, porque Europa ha dejado de ser una prioridad para Estados Unidos. La prioridad de Estados Unidos mira ahora hacia el Pacífico y a las economías emergentes y poderosas del mundo oriental. Esto acentúa además uno de los problemas claves. Europa durante todos estos años hemos podido vivir y dedicar muchos recursos a cohesión social, integración, etcétera, porque, por ejemplo, todos los aspectos militares estaban cubiertos por Estados Unidos. Los desafíos a los que hoy se enfrenta Europa desde el punto de vista de la seguridad no pueden ser cubiertos por un dispositivo como la OTAN, ni pueden encontrar la cobertura de Estados Unidos. Y desde ese punto de vista se abre una segunda incógnita, que es cuál es el papel de Europa en el mundo y qué exigencias tiene esto no solo en el plano de la integración, sino a qué esferas afecta de la integración. ¿Afectará a la integración política? ¿Afectará a la integración militar? Desde mi punto de vista, estas son algunas de las cosas que hoy en día tenemos planteadas, es decir, incógnitas muy fuertes en todos los terrenos y que representan un reto al que Europa, justamente desde los años de la película, creo que no se enfrentaba.
un escenario muy diferente, pero un reto de la altura similar casi al que planteó o significó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y perdón por la extensión. Ángeles, por favor. Yo pienso que si la capacidad de una obra de arte se mide en parte por su capacidad, o sea, la calidad, la potencia, se mide en parte por su capacidad de sugerir, desde luego esta es una película capaz de sugerir cosas tan distintas como lo que le acabo de escuchar a José María y lo que me ha sugerido a mí la película. Para empezar, para él está clarísimo que tiene que ver con Europa. Para mí Europa no es más que una excusa. Podía referirse perfectamente a otro lugar del mundo. Puede ser China después de la Revolución Cultural. Ahora mismo puede ser, como les decía, hace una década Irak, en estos momentos Siria. Podía rodarse una película, creo yo, parecida allá y, por tanto, no tendría mucho que ver con ese título, que por cierto me llamó la atención que en algunos sitios no ha podido llamarse Europa la película, sino que ha tenido que llamarse Centropa por un problema de patentes, por así decirlo, o sea, de tener acuñado un derecho, pero que a mí me resulta que a su vez es una metáfora muy interesante, porque sustituye Europa, que es una idea cultural y política, por Centropa, que es una compañía comercial privada que está tratando de hacer business de distintas maneras. Entonces, ya en sí es una propia contradicción. La unidad cultural y política europea puede sustituirse en algún momento por una entidad comercial que usa el nombre más o menos camuflado de Europa. ¿Somos Europa susceptibles de convertirnos en un mero argumento comercial? ¿Una entidad que se vende, se compra al mejor postor? No lo sé. Eso ya es una sugerencia interesante para darle vueltas. Pero en lo que no difiero absolutamente es que yo creo que esta también es una película sobre el amor. Y es una película sobre individuos muy concretos. Entonces, el nudo, sí, por una parte está constantemente el trasfondo del coro, ¿no? Un coro muy complejo en que nunca se sabe quién lleva qué careta. Pero ¿cuál es el nudo real de la película? El nudo real de la película es un hombre y una mujer que se enamoran. Y que se enamoran casi a primera vista. Y que se enamoran, cosa interesantísima, una supermillonaria, aunque esté millonaria de un país arruinado, y un simple revisor de tren. ¿Desde cuándo se ve que yo, que también he trabajado mucho en los temas de desigualdad, desde cuándo se ve que llega el revisor del tren y a la primera ya le están invitando a la fiesta privadísima de una de las familias súper ricas, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, si lo queremos ver de otra manera, podemos encontrarnos con que relaciones personales como el amor se convierten en algo que barre absolutamente las barreras de otro tipo. Solo nos hubiera hecho falta meterle algún condimento de ser judíos uno de los dos, en fin, tener la cosa más dramática todavía, saber que solamente por amarles ya van a ser fusilados, como en estos momentos está pasando en tantas comunidades de distintas religiones, en que basta con que una salga con otro de una religión distinta, es motivo del latigazo o de la lapidación. Pero ¿es que es una película sobre el amor o es una película sobre el engaño del amor? ¿Realmente hubo amor o solo hubo un tonto que fue a su vez engañado con un objetivo distinto? Y me han pedido que hable sobre temas de mujeres y de feminismo. Yo no quiero dejar, porque me temo que ya no lo vas a hacer tú, porque no es tanto el tema que te interesa. A mí me ha interesado mucho el tema del urbanismo, o sea, la ciudad destrozada, las ruinas y la capacidad de recuperación de las ruinas. Tengo un hijo viviendo en Berlín. Claro, hoy Berlín es una ciudad maravillosa, llena de vida, que crece. Eso es una promesa que está posible. De las ruinas que nos muestra la película del 45 ha surgido esas ciudades nuevas, ¿no? Eso la película no lo cuenta, pero nos enseña el principio, nos enseña la ruina, pero es que es una ruina que tiene capacidad de vida. Y a mí eso es lo que me gusta pensar después. Sí, me enseñaron primero la ruina, pero ahora veo la vida que surgió y que estaba latente, aunque no lo muestra la película, estaba latente en la ruina. Me ha llamado mucho la atención que la Europa que cuentan, y que es la Europa del momento, es una Europa blanca, 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 excepto por
policías militares que alguno que otro es negro, ¿no? Si hoy fuésemos a estas mismas ciudades, a Frankfurt, a Berlín, ¿qué es lo que nos íbamos a encontrar? Íbamos a ver negros, asiáticos. Aquí en Oviedo o en Gijón no hay muchos. En Madrid ya estamos así, ¿no? O sea, es ese cambio inmenso de grandes transformaciones sociales. Antes los negros, el otro día venía un precioso reportaje sobre un matrimonio que fue perseguido en Estados Unidos porque ella era negra y él blanco. Y la sentencia del juez decía que eso iba contra la ley divina porque Dios había colocado a los negros en un continente, a los blancos en otro y a los amarillos en otro. Y una sentencia, con el prestigio que tienen los jueces en Estados Unidos, se había basado en eso, en que unos estaban colocados en un sitio y otros en otro. ¿Qué tiene que ver aquella sentencia, qué tiene que ver esta película con la realidad racial que hoy vivimos? Si todos vamos a ser color más o menos chocolate claro, con los ojos un poco así, dentro de muy pocos años. Ya la mayoría de los niños de los institutos de España llevan nombres raros, que nos suenan raros, y son ya un poco achocolatados. Y como en la edad de tener hijos tenemos muchísimos inmigrantes, la mayor parte de nosotros vamos a tener bisnietos que sean un poquito como los policías militares del tren, ¿no? Que allí son una rareza, pero que se ha convertido en una normalidad. Y finalmente el tema de las mujeres. Claro, aquí es una película de hombres. Es una película de hombres en la que solo hay dos mujeres, una que es la mujer de, encaja muy bien con las 3 Ks, que se suponía que en la Alemania de aquella época y también en la Italia y en la España de los años 40, y cuando el escenario que marca la película, yo estaba recién nacida y, por tanto, mi educación primera correspondió con esa primera época, las Ks, ¿no? De Kirche, Kinder y cocina, ¿cómo se dice? Kitchen, Kirche. Bueno, me hago un poco de lío. Mi alemán está bastante oxidado. Nunca fue muy bueno, pero ahora está más oxidado todavía. Entonces, las mujeres que aparecen son la esposa del alcalde, que la pobre venga a dar chocolatinas, porque era lo suyo. Una mujer de alcalde tiene que andar repartiendo chocolatinas y siendo amable y agradable. Y luego esta mujer protagonista, que es una especie, como digo, de diosa. ¿Pero de diosa de qué? No de diosa de la reivindicación como mujer. Y nunca se sabe muy bien si ella es una diosa del atractivo sexual, que es la historia más vieja del mundo, o es una rehén de sus propias convicciones, o tampoco ni siquiera se sabe si es de sus convicciones o de sus no convicciones. Ahí no aparece el movimiento de mujeres para nada. Ella no es una reivindicadora, ella se debate con el problema mucho más literario y metafórico de que por el día es persona y por la noche es monstruo, ¿no? Y escribe amenazas y anónimos a su propio padre. Pero no deja de tener dentro de la película un papel fortísimo. O sea, si milimetramos o, como se dice, cronometramos, ella ocupa muchas de los primeros planos. ¿Y qué tal si en lugar de ella ponemos a la señora Merkel? Eso sería la Alemania de hoy. La Alemania de hoy, en primer plano, no estaría esta Kate, sino que estaría más o menos la señora Merkel, sin movimiento feminista detrás. En la película no aparece para nada, pero lo que no hay duda es que ha existido. Y que la señora Merkel está donde está, entre otras cosas, porque ha habido infinitas mujeres corrientes que han hecho un pequeño paso adelante, una pequeña denuncia, no contra el nazismo también, porque lo contenía, pero contra todas las formas de desigualdad que estaban siendo impuestas. Entonces, Merkel es en parte el resultado de avances colectivos pequeños, parciales, de gente desconocida, común, pero que lo ha ido empujando. Y hoy, si hiciéramos la película, seguro que tendríamos que poner en el tren alguna que otra revisora, alguna que otra mujer importante dirigiendo la cantina. En los exámenes del revisor habría una mujer de recursos humanos de la empresa, etcétera, etcétera. Y probablemente Kate estaría muy preocupada porque estaría peleándose con su hermano por ver cuál de los dos iba a heredar la dirección de la empresa, ¿no? Ahí habría un sistema distinto. Y, en fin, muchas gracias también por la atención. Bueno, yo brevemente quería, enlazando con lo último que se ha dicho, casi por usar la película como metáfora también para los cambios económicos. Yo creo que si dijéramos, ¿y qué pasó después de acabar la película? Cambiando el final, supongamos que esa pareja pudiera rebobinar y hubiera tenido una vida larga y feliz. ¿Por qué digo feliz? Pues porque la historia
económica en Europa, desde el año 45 hasta bien entrados los 70, es una historia de un éxito económico. La reconstrucción, la ayuda americana, el principio de la integración europea. Pero yo creo que si vemos los hechos estilizados, hay dos cosas que son el motor profundo de nuestro progreso económico, y creo que lo seguirán siendo, y que arrancan de esa época. Uno es los avances tecnológicos. Esa guerra trajo el desarrollo del submarino, el radar, el sonar, la aviación a reacción, los cohetes dirigidos y otras cosas. Yo creo que ese progreso tecnológico es uno de los motores de nuestra sociedad, y otro en el cual les insisto muchas veces a mis alumnos, digo, una de las maneras más fácil de saber si estamos en un país desarrollado y con futuro económico, y que arrancó de la Guerra Mundial, es la participación laboral femenina. Es decir, después de un conflicto espantoso en el cual muchos hombres se fueron al frente y las actividades productivas y la organización del país quedó en buenas manos, llevada por mujeres, claro, nadie se le ocurrió después decir, no, las mujeres que vuelvan a sus ocupaciones tradicionales. Si ustedes miran, puede ser Canadá, Australia, Alemania, Suecia, los países de mayor nivel de desarrollo, no solo económico, yo creo que social también, son países con una participación laboral femenina elevada. Claro, eso nos ha causado otro tipo de problemas. Cómo educamos a nuestros hijos, cómo atendemos a los ancianos, pero yo creo que esas dos fuerzas de fondo están aquí para quedarse. Y debemos hacerles frente y mirar a los problemas que nos plantean con ojos abiertos, cosa que creo que en España, más allá de la retórica de todos los partidos, ayudaremos a las familias, yo no sé qué, yo creo que a los jóvenes de 30 años, muchos de ellos mileuristas, que se les ocurre o tienen hijos, poca ayuda tienen. Verán ustedes que en nuestro país hay eslogan que han sustituido políticas, desgraciadamente. Por ejemplo, todos los mayores de 65 años necesitan ayuda. Algunos de ellos tienen un buen patrimonio, una buena pensión, pero si van de viaje los subsidiamos. Otra cosa es a los jóvenes de 30 años que tienen hijos, ¿cómo los ayudamos? Bueno, pues los ayudan sus abuelos. Es un problema particular que en nuestro país yo creo que tenemos que tener particular y que debemos de convertir en social. Y sobre todo, mirar algo que yo creo que mi generación ha visto con optimismo, en el sentido de que la mayoría de nosotros hemos visto cómo nuestros padres estaban mejor que nuestros abuelos y nosotros hemos conseguido más que ellos, es que el movimiento uniformemente acelerado no existe en términos económicos o sociales. Por ejemplo, por no referirme a muchas cosas, uno de los libros que últimamente ha tenido más difusión fuera de los economistas, aunque sospecho que mucha gente se ha leído la solapa del libro y no todo, la verdad es que es muy largo, el de francés Thomas Piketty sobre el capital en el siglo XXI. Es decir, antes Ángeles Durán decía, es que en ese compartimento el revisor hablaba con la millonaria. Es que seguramente ahora se están creando muchos círculos donde hay nuevos millonarios que no hablan con nadie más que con otros parecidos a ellos. Y esto yo creo que lleva a un problema de deslegitimación social grave, por ejemplo, cuando tenemos datos de los paraísos fiscales y vemos que gente que nos cuenta que sigamos una determinada conducta, no la siguen ellos. Yo creo que mirar ese cambio, es decir, si no estamos creando nuevas diferencias sociales, es un tema importante también porque yo creo que socava la confianza social y las bases del desarrollo económico futuro. Y por último, yo creo que en Europa lo de quedarnos con esas reglas como la del examen de revisor absurdas, que hemos acumulado demasiadas reglas absurdas en el tiempo y sería cosa que fuéramos revisándolas. Por ejemplo, si tiene sentido que haciendo esfuerzos la mayoría de países para tener una moneda sólida, uno de los países, como el caso del Reino Unido, se quede fuera y tenga otra moneda también sólida que compite con la nuestra. ¿Por qué nos preocupamos tanto por los paraísos fiscales de fuera y tengamos países como Luxemburgo o como Irlanda que son un paraíso fiscal dentro? Y que tratemos de comprender que hemos hecho algo a lo cual nos enfrentamos por primera vez, y es la paradoja de que en la Unión Europea tenemos una moneda que es nuestra, visto desde España, el euro, nuestra moneda, pero que a la vez es una divisa, porque cuando teníamos nuestra moneda teníamos una serie de palancas de política monetaria, podíamos devaluar y éramos solventes en nuestra moneda, entre otras cosas porque la emitíamos.
el problema de Grecia o los de otros países hacen referencia a esto. Yo creo que esos cambios, algunos más técnicos como el de la política monetaria y otros más de fondo, pues decir, si no somos capaces de resolver los problemas sociales de la participación laboral de la mujer masivamente y no somos capaces de alimentar la ventaja o el progreso tecnológico, yo creo que estaríamos socavando las bases de un desarrollo económico que en Europa nos ha permitido estar a la cabeza, pero que eso por estarlo ahora, no nos asegura que lo estemos dentro de 10, 15 o 20 años. Lamentablemente, tenemos que cerrar aquí el debate. Hoy no vamos a poder dar paso al público. Prometo que en las próximas proyecciones sí que dejaremos un tiempo para el debate, pero hoy la larga duración de la película nos lo impide y nos va a cerrar el centro. Simplemente, bueno, no va a haber tiempo ni para unas breves conclusiones, ni siquiera para nada más, simplemente para anunciar que la próxima película será el martes 7 de junio aquí en esta misma sala, la película 2 días y una noche de los hermanos Dardenne, en el que abordaremos ya el primero de los movimientos sociales, el movimiento obrero, que tiene una larga trayectoria y tradición en Asturias. Muchas gracias. Siento la premura del tiempo, pero bueno, en próximas ocasiones tendremos tiempo para el debate. Gracias a todos.